presencia. Para nosotros es muy significativo. Nosotros traemos una intensa relación con la Coordinación Nacional de Antropología, del INA, y aquí también con su director, ¿no? Entonces, les agradecemos su presencia y me voy a permitir verles la semblanza de la doctora Laura Elena Corona de la Peña. La doctora es profesora investigadora titular C, adscrita a la Dirección de Antropología Social, que la conocemos como el DEAS, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene una primera formación como licenciada en Dietética y Nutrición. Es licenciada en Etnología, maestra y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para el señor alcalde Giovanni, para nuestra directora Hilda Trujillo, es un honor tenerlos a ustedes y a nuestros ponentes. Ha realizado investigación sobre las cocinas de México y sobre los pueblos de la Cuenca de México. Desde su inicio en el 2012 y durante 10 años fue coordinadora académica del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México. Usos sociales, significados y contextos rituales. Programa académico multidisciplinario desarrollado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde su inicio en 2014 dirige el grupo de investigación multidisciplinaria Vida y Cocinas y es coordinadora académica del seminario permanente del grupo, mismo que desde 2016 hasta la fecha se desarrolla en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Colabora con distintos grupos dedicados a la investigación sobre la alimentación, la cocina y la salud. Formó parte de las brigadas antropológicas conformadas por la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia para atención a pueblos afectados por los sismos del 2017. Es integrante del colectivo cultural del Estado de Morelos y regiones. Productores para dar la palabra a la doctora Laura Corona. En nuestro centro de trabajo, la DEAS, tenemos un proyecto de difusión que tiene como encomienda darle salida al público más amplio, más allá del ámbito estrictamente académico, a las investigaciones que ahí realizan las colegas investigadoras e investigadores, entre quienes se encuentra pues, precisamente la doctora Laura Corona. En nuestro centro de trabajo nosotros desarrollamos diferentes disciplinas antropológicas, específicamente la etnología, la antropología social, la etnografía, que son las disciplinas que ocupan nuestros días y nuestras horas. Bueno, quisiera compartir con ustedes que estas disciplinas corren por dos caminos fundamentales y que responden, a fin de cuentas, a las actividades sustantivas que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uno de estos es la cuestión de los grandes problemas nacionales. Desde que el INA se fundara en 1939, la idea de la antropología es y sigue siendo justamente esa, de poder hacer un diagnóstico a partir de estudios de campo, de archivo, etnográficos, sobre problemáticas específicas que solamente la antropología, desde la perspectiva cultural, histórica, interdisciplinaria, pudiera plantearle en diversas instancias del sector cultural, educativo, para plantear no solo las problemáticas, sino posibles vías de solución. Y por otro lado, las investigaciones también corren por el carril de lo que podemos llamar la cuestión patrimonial. Desde que el INA se pasó al sector cultural en 2015, ustedes sabrán que antes de 2015 de su creación, el INA formaba parte de la SEP. En 2015, por decreto presidencial, el INA pasó a formar parte del sector cultural, que es donde estamos ahora. Bueno, esa coyuntura dio pie a una discusión muy intensa sobre la cuestión patrimonial, sobre los derechos culturales, que es una cuestión pues, coyuntural, urgente y que nos ocupa también a diversas colegas de la alianza. Bueno, sobre este grupo de investigaciones que se dedican a la cuestión patrimonial, podemos pensar justamente la conferencia que nos va a compartir la doctora Laura Corona esta tarde. Hay diversas investigaciones, por supuesto, pero tenemos en común, bueno, estas investigaciones tienen en común la recuperación in situ en campo, a ras de suelo, de lo que los pueblos y barrios están considerando ahora como su propio patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. En ese sentido se ha abierto una colaboración muy intensa, ya no en tiempos anteriores clásicos que a lo mejor ya no van a volver felizmente, se consideraban a las personas como los objetos de estudio o informantes. Hoy en día, por una cuestión ética, sobre todo esta cuestión se ha planteado, ahora pensamos en colaboradoras y colaboradores de las investigaciones,
con quienes trabajamos día a día y constituimos en conjunto el conocimiento que debemos de divulgar. Y bueno, justamente la recuperación, la documentación de la memoria, del patrimonio, forma parte de estos trabajos en los que se encuentra lo que hace de manera profesional cotidiana la doctora Laura Corona. Ella específicamente, como ya se presentó hace un momento, pues ha dedicado su trayectoria académica a estudiar las cocinas, la culinaria, la comensalidad, la cuestión de la alimentaria, que hoy en día forma parte de una cuestión más amplia, más problemática, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Entonces, realmente el estudio de las cocinas, que es lo que ella hace, pues concentra, es un epicentro de varias problemáticas comunes. Y por otro lado, la cuestión de los pueblos y barrios originarios de la Cuenca de México, que también es una cuestión que ocupa a Laura en sus estudios. Y bueno, uno de ellos es justamente lo que va a presentar ahora, sobre los pueblos y barrios de Coyoacán. Bueno, pues ese es el marco general dentro del cual se encuentra esta conferencia que nos va a compartir Laura. Y solamente me restaría pues agradecer a las autoridades de la alcaldía de Coyoacán, especialmente a la maestra Hilda Trujillo, directora general de Cultura de esta alcaldía, a las personas trabajadoras y trabajadores de esta linda Casa de Cultura por prestarnos su espacio para la LEAS, especialmente para su programa de difusión. Es un gran privilegio poder salir de la así llamada Torre de Marfil y poder contactarnos y comunicarnos con públicos más amplios, de tú a tú, para construir con ustedes el conocimiento necesario para resolver problemáticas, pero también para compartir la salvaguardia y el conocimiento de una memoria, a fin de cuentas, compartida por todas y todos. Así que nuevamente bienvenidas, bienvenidos, y le doy la palabra a la doctora Laura Corona. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo González Muñiz, que es el director de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, y a quien agradezco la presentación y todo el apoyo que siempre nos brindan en las distintas actividades que desarrollamos. Como lo dijo Eduardo, pues una de las funciones importantes que tenemos actualmente en nuestro centro de trabajo es la difusión y divulgación del conocimiento que generamos. Y esto es muy importante porque entre las funciones sustantivas del INAH, que están dadas en su ley orgánica que se promulgó en 1939 durante el régimen de Lázaro Cárdenas, ahí se establece esta cuestión de solucionar problemas nacionales. Y yo les voy a hablar, bueno, suena muy bonito el título, pero voy a hablar también de problemas. Y no nada más eso, sino de perspectivas de cómo podemos solucionar o cómo podemos ayudar, aportar a la solución de estos problemas. Entonces, para nosotros es muy importante difundir y divulgar el conocimiento, y a mí realmente me hace muy feliz estar el día de hoy con ustedes y compartir con ustedes el trabajo que he desarrollado. También quiero pues comentarles que mucho de este trabajo lo he desarrollado con mi esposo, el historiador Leonardo Vega Flores, que puede saludar al público, que tomó muchas de las fotografías, pero además él es historiador. Entonces hemos trabajado estos temas en conjunto. Y también saludo a Maya Montoya, una querida colega, también estudiosa de Coyoacán. Y bueno, después de los saludos y comerciales, pues quiero hablarles el día de hoy sobre un pasado del que todavía tenemos mucho en Coyoacán. No voy a hablar de todos los pueblos de Coyoacán, pero sí quiero destacar algunos aspectos importantes que son parte de la historia de Coyoacán, parte de la historia de la Ciudad de México, pero puntos que ahorita están en crisis, no nada más en esta enorme ciudad, sino en el país, y yo diría también mundialmente. La cuestión del agua. Entonces, Coyoacán es un lugar privilegiado en cuanto a sus fuentes de agua. Desde épocas prehispánicas tenía muchas fuentes de agua, no nada más ríos, sino manantiales. Y eso también hizo que fuera un lugar muy apto para la agricultura. Y uno de los cultivos más importantes pues eran las flores. Y entre las flores tenemos aquí unas dalias, y la dalia es la flor nacional de México. Entonces, estas dalias las cultivaban muchas personas en Coyoacán para hacer distintos arreglos florales. Y ustedes saben que los pueblos de los Reyes y de la Candelaria son especialistas en estos adornos monumentales, las andas, las porchadas,
y las hacen con flores naturales, y muchas de esas flores antiguamente eran cultivadas por vecinos y vecinas de Coyoacán. Actualmente ya no, entonces tienen que ir a comprarlas a la central de abastos o a otros lugares. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos a Puebla a comprar algunas de las flores. Entonces, ese pasado es muy importante y conocerlo nos permitirá pensar en nuestro presente y, más importante, en el futuro. Y puse historias y le puse una S al final porque no se puede hablar de una sola historia única, verdadera, sino que cada lugar tiene su propia historia y la vamos escribiendo día a día. El objetivo de esta conferencia es compartir parte del trabajo que hemos realizado en la actual alcaldía de Coyoacán, delegación, ahora alcaldía, para reflexionar sobre la importancia de nuestras historias para el presente y para el futuro. Y esto, en el caso de Coyoacán, es muy importante porque está inscrito en un proceso muy fuerte de urbanización. ¿Sí? Cambiar las formas de vida del campo hacia las formas de vida de la ciudad, que es un proceso mundial, pero aquí en México, a partir del siglo XX, fue con una fuerza impresionante, con muchas consecuencias. La exposición la dividí en 4 partes. En la primera parte les voy a contar algunos pasajes de la historia de la actual alcaldía de Coyoacán. Después voy a hablar de los manantiales y las flores. Y bueno, lo que más hemos estudiado, mi esposo y yo, es el caminar del Señor de la Misericordia. Seguramente todos conocen al Señor de la Misericordia, han tenido oportunidad de ir a la entrega y recibimiento o han ido a alguno de sus recorridos. Finalmente, algunas reflexiones. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa hermoso que pueden consultar en el Archivo General de la Nación. Y este mapa, que acompaña un censo que se hizo a finales del siglo XVIII, 1792, nos muestra lo que era la jurisdicción colonial de Coyoacán. Entonces ustedes pueden ver que era enorme. Ahorita les voy a mostrar un poco, pero alcanzaba lo que era parte de la actual alcaldía de Álvaro Obregón y más hacia arriba. Entonces, este mapa lo pueden consultar en el AGN, pero también tengo ahí unos códigos QR más adelante para que ustedes puedan descargar toda la tesis, y en la tesis viene el mapa. Un acercamiento de ese mapa. Aquí, por ejemplo, tenemos el pueblo de Joco, el pueblo de San Pablo, el pueblo de Santa Úrsula y la hacienda de Chotepingo. La hacienda de Chotepingo para esta exposición va a ser muy importante. Ahorita van a ver cómo va a ir apareciendo este lugar de Chotepingo. Y aquí está el pueblo de San Bartolomé, que actualmente está en la alcaldía Álvaro Obregón. San Bartolo Ameyalco, otro lugar con manantiales. Y este lugar también con muchos problemas en el siglo XX por la guerra por el agua. Y también los nuevos conjuntos inmobiliarios, bueno, no tan nuevos, o sea, de mediados del siglo XX para acá. También hay en San Bartolo muchos nuevos edificios, inmuebles, que pues ustedes saben, van haciendo más escasos los servicios, el agua, van afectando el tráfico, todo eso. También en San Bartolomé, lugares de manantiales, igual que aquí en Coyoacán. Cogí una casita para el pueblo y el triangulito para la hacienda. Y los puse encima para que quedaran más claros, pero en el mapa original no vienen así. Hay una investigadora que ha hecho un trabajo muy importante, Rebecca Horn, hizo su tesis doctoral, y ella en su tesis también tiene un artículo que se puede descargar en línea y tiene este mapa que es muy interesante. Algo que no les comenté es que este mapa está orientado. ¿Qué quiere decir? Que el oriente está hacia arriba, porque normalmente ponemos en los mapas el norte hacia arriba porque están norteados. Así decían nuestros maestros en la ENA, nos decían, es que los mapas que usamos nosotros están norteados, pero los que hacían acá los códices, esos están orientados porque tienen el oriente hacia arriba. Este mapa está orientado y este mapa está norteado, bueno, en un sentido amable, digo, para que se van a ver de diferente ubicación.
Aquí tenemos un lugar muy importante para los pueblos de Coyoacán, para muchos de los pueblos de Coyoacán, que es el área del Pedregal. Este lugar, que como su nombre lo dice, tiene pues muchos tipos de rocas, era un lugar que en tiempos prehispánicos era territorio compartido de varios pueblos. Y entonces ellos podían sacar de ahí alimentos, materiales de construcción, algunas cuestiones para herbolaria, para hacer curaciones, y era un territorio compartido, y lo fue mucho tiempo. Ustedes pueden consultar algunos expedientes en el AGN, y ahí se ven estos conflictos por las tierras, y ahí también se ven algunos antecedentes de lo que es el recorrido del Señor de la Misericordia, porque a finales del siglo XVIII, en una pelea por unos terrenos que eran vanos, de acuerdo a los españoles, o sea, no servían para nada porque estaban llenos de rocas, desde su perspectiva, esos terrenos los pueblos los rentaban a unos pastores, y los pastores pagaban, y con ese dinero se financiaban fiestas. Y es la primera vez, hasta donde hemos encontrado, la primera mención de la imagen de la misericordia, dice, o sea, no dice Señor de la Misericordia, sino imagen de la misericordia. Pero son estos antecedentes, y ese lugar es muy importante, y de ahí se sacaban muchos de los materiales con los que se hacían las andas y las portadas. Ahora los tienen que comprar en otros lados, la vara, el zacate, y ahora pues tienen que ir a Parres o a otros lados a conseguirlos, porque ya muchos de esos terrenos pues ya han sido construidos, exactamente. Entonces aquí en el Pedregal, bueno, pues podemos ver Santa Úrsula, que en el otro mapa nos quedaba por acá, porque pues el otro estaba orientado. Aquí está la Candelaria, Los Reyes, San Francisco, Copilco, Santa Catarina, Joco. Y entonces se dan cuenta ustedes de que está el Pedregal y está muy cerca el lago de Xochimilco, y hay varias corrientes de agua y también subterráneas. Muchísimos, todo un sistema de manantiales. Y esta fotografía, que la pude consultar en el archivo del Pueblo de los Reyes, que bueno, no sé cómo anda ahorita esa situación en el museo, pero que fue cerrado, no tengo ahorita noticia de cómo va la cosa, pero ahí también como la política se mete en estos espacios que las personas habían ganado para tener clases, para guardar un archivo de fotos, para tener una biblioteca. Bueno, esta fotografía es del Pedregal precisamente. Entonces ahí todavía, en los años 1940, que esta foto más o menos le calculan, esta es de la familia Silva Torres, pues esta foto de cómo estaban en el Pedregal con su vaquita. Bueno, pues hubo un tiempo en el que Coyoacán, lo que ahora es la alcaldía de Coyoacán, pues era un lugar de manantiales y de cultivos y de flores. Desde mediados del siglo XX, las tierras de cultivo y de producción empezaron a cambiarse por casas, edificios, ejes viales. Ustedes recordarán todo este problema de la construcción del eje 10, que estaba programado para pasar en medio de la Candelaria. Entonces los vecinos del pueblo de la Candelaria fueron al sindicato de investigadores del INAH y pidieron apoyo. Y entonces un grupo de investigadores, entre los que estaba la maestra Teresa Mora Vázquez, acudieron al pueblo de la Candelaria, hicieron todo un levantamiento de sus festividades para poder argumentar que no podía pasar el eje vial por ahí, porque iba a romper toda la vida del pueblo. Entonces de eso hay un libro, que ahorita les voy a pasar la imagen. En la década de los 70s se dio la urbanización todavía más acelerada. Y si ustedes dan un paseo por Coyoacán, se van a encontrar muchos edificios en construcción. Frente a la Cande, donde estaban los baños, ahora ya están construyendo algo. Donde estaba el estacionamiento enfrente, también se está construyendo otro edificio. Entonces son múltiples.
Y Coyoacán no es la excepción, o sea, hay muchas construcciones que están haciéndose en distintas alcaldías, y lo peor del caso es que aparte de que usan esos terrenos, algunas se están construyendo sobre los propios manantiales. Eso, o sea, no sé en qué cabeza cabe, pero bueno. ¿Dónde podemos leer sobre la historia de este Coyoacán, de manantiales y de flores? Bueno, pues aquí está el libro que escribieron Tere Mora y Ela Fanny Quintal. Esta es una reedición, porque el libro original era de 1989 y la reedición es del 2018. Ese lo pueden conseguir en el INA. En la página del INA les puede decir dónde se consigue. No sé si lo tengan en la DEAS, ¿no, verdad? ¿En la biblioteca? Sí. Ah, bueno, si alguien lo quiere, nos puede decir al final y podríamos hablar con la maestra Tere para que les consigamos un ejemplar. Otro que sí pueden descargar en internet ahora mismo con ese código QR es el trabajo de Jorge Eduardo Aceves Lozano, que también estuvo trabajando en pueblos de Coyoacán. Ellos hablan de cómo eran estos pueblos en el siglo XX. ¿Qué otros textos podemos ver? Aquí específicamente de los manantiales. El manantial y el acueducto de Acuecuexco, de César Lizardi, y ahí tienen otra vez un código QR donde pueden descargar ese texto. Es un texto muy importante para leer sobre la historia de Coyoacán y leer sobre la historia de estos manantiales y de otras cosas de Coyoacán. Entonces, se puede descargar completo en internet porque fue escaneado. Otro muy importante es la tesis de licenciatura en etnohistoria para la ENA del colega Enrique Rivas Llanos. Su tesis se presentó en el 2002 y esta es muy importante porque habla precisamente de este sistema de manantiales. Y uno de estos últimos manantiales, o lo que quedó de uno de ellos, es el aljibe, que precisamente es la sede del Museo del Pueblo de los Reyes, que ha sido motivo de una serie de problemáticas que no son el tema de esta plática, pero que ustedes conocen. Lo que nos interesa es difundir, compartir, socializar todo esto y que ustedes lo puedan ver de manera directa. La tesis de Enrique no está en línea, pero pueden ir a la ENA y ahí la pueden consultar. Y estas son muy importantes porque son publicaciones locales, excepto la del medio, que ahí está el código QR también para que lo puedan descargar, y es un texto muy bonito porque habla sobre la comida en Coyoacán y cómo se organizaban en el Parque de los Viveros, y ahí ponían las mesas y todo. Los empleados de los viveros ahí comían, y entonces ahí vienen varias recetas. Está muy bonito el libro, lo pueden descargar. También se hizo la publicación en papel, pero no sé si todavía haya ejemplares. Y aquí está una fotografía del 2007, más o menos, circa 2007. ¿Te acuerdas, Samuel? El aljibe. Y en este aljibe, o sea, ustedes pueden ver, este muro es el aljibe, que fue trabajado para que pudiera albergar al museo. Y entonces acá arriba estaba la biblioteca, el archivo, y se daban muchas clases. Y aquí abajo se montaban exposiciones. Tuvimos la oportunidad de montar algunas exposiciones fotográficas ahí. ¿Y cómo era antes este lugar? Bueno, hay un texto que es de este año. Aquí está el código QR en este medio que se llama Soy Coyoacanense, y entonces ahí habla del único vestigio prehispánico de acueducto en la Ciudad de México, está en Coyoacán, y es precisamente este aljibe. Estas son fotografías de 1951, del 2002, y de ahí salieron muchas piezas arqueológicas. Y hay toda otra historia de las piezas, pero esas se las dejo pendiente para que platiquemos otro día. Nosotros, cuando digo nosotros hablo de Leonardo y de mí, hemos estado trabajando sobre todo
la cuestión de las visitas del Señor de la Misericordia. Y de las visitas también después trabajamos pues no es un oficio, es un arte y además es una especialización, el trabajo floral. Y en el trabajo floral, que se da sobre todo en el pueblo de la Candelaria y en el pueblo de los Reyes, se divide en dos partes, por ellos mismos lo dividen en dos. Los floristas, que son los que hacen estos arreglos para dentro de los templos, estos medallones hermosos que ponen en la parroquia del pueblo de los Reyes, o los que ponen en la Cande. Y entonces los floristas usan flores que son delicadas, flores que necesitan muchos cuidados, que van a estar en un lugar cerrado. Y otros especialistas son los artesanos, ellos se llaman a sí mismos artesanos. Y hay bueno, el día de hoy no les puedo platicar todo eso, pero este vínculo con Xochimilco, y alguien habrá escuchado del señor Margarito Flores, seguramente, ¿no? Que también pues trabajó, Patricia Zafa, una antropóloga, trabajó con él. Y él tenía 2 libros. Y Patricia Zafa tuvo acceso a esos 2 libros. Yo no logré tener acceso. ¿Tú sí los, no? Amalia tampoco. Bueno, no. Si alguien sabe de esos 2 libros, son un tesoro. Y bueno, falleció Mario, su hijo, eso ya tenía años antes de la pandemia. Pero lo que quería decirles es que entonces este otro grupo, los artesanos, hacen las andas y hacen las portadas. Y ellos necesitan conocer mucho las flores y qué flores aguantan varios días a la intemperie, qué flores les pueden dar los colores que necesitan para hacer incluso letras. Y ustedes habrán visto estos arcos florales, las portadas y las andas, que pesan varias toneladas y que están cubiertas de flores. Entonces ellos son los artesanos y son personas pues, que tienen que tener el conocimiento de todo el proceso. Y si ustedes ven otros trabajos florales en el Día de la Independencia o incluso en el Día de Muertos, pero incluso aquí mismo en Coyoacán, nos tocó ver donde en el centro de Coyoacán, para septiembre pusieron una portada de flores y se veía bonita. Bueno, nos acercamos y la base era de unicel. Y las flores estaban pegadas con alfileres. Y ese es un trabajo muy importante que hacen ellos porque ellos van y recolectan el zacate. Y entonces hay 2 tipos de zacate. Uno es el zacate de amanil, que es el que se usaba para las construcciones de casas, etc. Pero este es otro zacate que es más finito. Ahorita se me olvida el nombre de este otro zacate, pero les voy a dar el QR con la tesis y ahí viene todo. Y bueno, este zacate todavía lo encuentran en Parres, en Tlalpan, y con ese se hace el abultado, y en el abultado se ponen las flores que ya fueron descotonadas, que ya nada más tienen un pedacito del ranito, y con eso se insertan en el abultado. Y todas las figuras se hacen con esta vara, que también hay que saber cuándo cortarla, que no se debe secar porque si no se pone dura y así. Y que incluso en la Candelaria ya desde hace tiempo usan manguera porque es más fácil de trabajar. Pero bueno, todos esos materiales tienen que conocerlos, cómo usarlos, dónde conseguirlos. Y el trabajo que hacen ellos es súper profesional. Incluso el señor Mario Ramírez nos contaba que él llegó a tener contratos en Canadá y en otros lados para hacer este tipo de arreglos florales, porque su calidad, o sea, déjenme decirles, increíble, muy, muy bueno. Ellos mismos nos decían, estos adornos no se harían si no fuera por la cooperación del pueblo, no nada más de dinero, sino de trabajo, porque valdrían millones de pesos esos arreglos, por el trabajo, los materiales, el conocimiento. Pero son los trabajos que hemos hecho. Y ahí tienen el código QR de la tesis de maestría, que es sobre las visitas del Señor de la Misericordia, y la tesis de doctorado, que es específicamente del trabajo floral. Y entonces en ese enlace lo pueden descargar completita.
Y ahí viene la historia del señor Margarito, viene toda la línea de cómo aprendieron, la línea que viene de Xochimilco, la línea que va de los reyes a Lacande, de los maestros artesanos. Con los floristas no trabajé mucho, pero los menciono. El principal trabajo es con los artesanos y ahí lo van a encontrar. Y todo el proceso, cuando se va a cortar el zacate, la vara, cuando fuimos a Puebla a comprar las flores, todo ese relato lo van a encontrar ahí. Y en la tesis de maestría, pues toda la explicación del Señor de la Misericordia, el tipo de imagen, la historia del Señor de la Misericordia, el polaco, el que se apareció a la monja y que tiene estos rayitos de colores que salen del corazón y que está de pie con su túnica blanca. Ese es otro Señor de la Misericordia. Hay otros señores de la misericordia, como el de San Pedro Atocpan, que es un Cristo. Entonces hay varios tipos de imágenes que reciben el mismo nombre, pero el Señor de la Misericordia de Coyoacán, pues es como un exeomo, que es una imagen que está sentada, que representa cuando Jesús ya había sido ridiculizado por los soldados y le habían puesto esta corona de espinas. En el pueblo de los Reyes le cambiaron a la imagen, esa corona, bueno, más bien en esta imagen tienen una coronita de oro, creo que ahorita ya no es de oro porque varias veces se han robado las cosas, pero le pusieron su coronita con sus potencias, ¿no? Y le pusieron también una varita que lleva, ¿no? Pero bueno, cada detalle tiene un significado y eso lo van a encontrar en la tesis de maestría. Aquí está un mapa de los lugares visitados por el Señor de la Misericordia para el año 2010, que fue cuando hice ese mapa. Como pueden ver, están ubicados en 3 delegaciones, 3 alcaldías actualmente, pero cuando hice la tesis todavía eran delegaciones, entonces por eso continúa con ese nombre. Los pueblos están marcados con un circulito rojo, los barrios con un triangulito amarillo y las colonias con un cuadrito verde. Y entonces la mayor parte están en la actual alcaldía de Coyoacán, pero todos estaban dentro de la jurisdicción colonial de Coyoacán, que fue el mapa otro que vimos. Y aquí aparecen las bombas de Chotepingo. Entonces este lugar lleno de manantiales, con agua, con cultivos, con flores, de pronto, en los años 20 y 30 del siglo XX, la ciudad necesitaba agua. ¿Dónde había agua? Pues en varios pueblos. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos unas bombas, la entubamos y nos las llevamos a donde se necesita. Y entonces en estos años empezaron a construir las bombas de Chotepingo. Y muchos de los interlocutores con los que platiqué nos comentaban que cuando llovía, empezaban a oír la lluvia y decían, hay que irnos corriendo a las joyas en Guayamilpas para ir a nadar, porque ya se llenaron. Pero bueno, todo este tipo de recuerdos, cuando se pusieron las bombas, empezaron a secar muchos de los manantiales. Todo este sistema de manantiales del que habla Enrique en su tesis, se empezaron a secar, porque las bombas empezaron a jalar toda esa agua para llevarla a la ciudad. Entonces, miren, aquí están construyendo ese lugar donde están las bombas de Chotepingo, en los años 20 y 30, y esas fotos las pueden ustedes consultar en la mediateca de Lina, en internet, y entonces pueden descargar la foto. Ya si ustedes quieren una foto con mayor definición, tienen que ir a la fototeca, pero la pueden conseguir. O sea, lo que nos interesa es decirles dónde está. Ustedes pueden ir y consultar y buscar fotos de los temas que les interese de su lugar, de su alcaldía, de su pueblo. Esto es después, 1934 y 1940, cuando ya estaban construidos. Esto pertenece a la colección del Archivo Casasola, este famoso fotógrafo, y está en la Fototeca Nacional y lo pueden consultar en la mediateca de Lina.
por esos tiempos, aquí hay unas fotos de algunos de los templos de pueblos de Coyoacán. Y si se dan cuenta, pues están los arbolitos, tienen toda otra fisonomía que ya no tienen ahorita. Aquí les quise poner esto porque hay una geógrafa que estudió la flora y la fauna. Bueno, estudió parte de las formaciones geológicas de Coyoacán, pero ella se dio cuenta que había mucha flora y fauna en los años 50. Su tesis es de 1961 y la pueden descargar. Está escaneada, se ve un poquito borrosa. Bueno, de hecho, vean la portada. La portada original era de un azulito como agua. Y nosotros tenemos la fortuna de tener uno de los ejemplares originales, que cuando lo obtuvimos, no sé quién hizo una tarea para la escuela, pero venía todo recortado. Afortunadamente muchas partes respetaron, pero ahí tienen el QR y pueden descargar toda la tesis. Y entonces ella, entre otras cosas, habla de la flora y la fauna que había en esta área de Coyoacán en los años 50. Entonces ustedes pueden ver todo este tipo de aves, mamíferos, reptiles. Y esto no me tomé unos cuantos, pero ella hace toda una referencia de qué había en esos tiempos. Y ahora ese lugar de Chotepingo, pues esta es una fotografía de Google Maps. Y es como pueden verlo, donde está ese lugar que vimos de las bombas de Chotepingo, y por dentro está así. Está el QR de donde saqué la foto. Entonces, les comentaba que se ha estado cambiando este hermoso lugar de manantiales y flores por un lugar que está lleno de asfalto, de cemento, de edificios, y tuvimos oportunidad de hacer esta publicación en la Jornada del Campo, precisamente de un edificio que se construyó sobre el manantial, en Aztecas 215. Y hubo todo un movimiento, incluso ahí vendían flores de cempasúchil para el Día de Muertos, afuera se ponían. ¿Y qué creen? Que ya está súper construido, que creo que ya están viviendo ahí. Sí, pues claro, sí. Pues mientras construían, estaban tirando el agua todo el tiempo afuera, y ahora me comenta Amalia que se inunda, pues claro, y siguen tirando el agua. Ajá. ¿Sí? Bueno, ahí está el QR para que puedan descargar ese texto que está en la Jornada del Campo, y donde hablamos precisamente de ese caso, y lo que decían las personas, y la lucha que estaban llevando a cabo, y cómo explicaban no nada más las personas, sino personas que sabían sobre cuestiones hidráulicas y demás, daban ahí argumentos de por qué no construir. Pero los intereses inmobiliarios económicos han estado fuertísimos, no nada más en Coyoacán, sino en toda la ciudad. Y estas fotos las acabo de tomar el 30 de octubre de este año, en el eje 10 sur, y es lo mismo, otra vez construir en lo que son territorios del pueblo de los Reyes. Y se iban a reunir precisamente ese día, creo, el 30 de octubre. Iban a hacer ahí un meeting. Es algo que es, no sé decir si muy triste, enoja mucho, y no nada más las personas de Coyoacán resultan afectadas. Todos resultamos afectados porque nos estamos acabando el agua potable disponible, el agua dulce, y se está contaminando, y estamos en el filito de una crisis hídrica terrible. En otros países, incluso de Latinoamérica, ya están en una crisis hídrica muy fuerte. Y también tiene que ver con la forma en que consumimos alimentos que provienen de la agroindustria. O sea, por todos lados está pasando esto. Pero, bueno, esa es la parte de lo que tenemos. Pero también tenemos toda esta historia, todos estos recuerdos, y lo que dice una arqueóloga, una de las arqueólogas más longevas de Lina, la maestra Noemí Quesada, ella es la amiga de Silvia. La maestra Noemí, ahorita me acuerdo de su apellido,
Lo que no se conoce, no se quiere. Lo que no se quiere, no se cuida. Entonces, si nosotros conocemos nuestra historia, conocemos lo que se llama el patrimonio para el INAH, ese es el legado, esa herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos o sobrinos, o sea, a las siguientes generaciones. Ese legado es el patrimonio. Y entonces, si no conocemos el patrimonio, pues no lo vamos a dar a conocer a las otras generaciones. Y si no lo conocen, no lo van a sentir propio, no lo van a querer y no lo van a cuidar. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros transmitamos a las siguientes generaciones esa historia de ese Coyoacán que conocimos, que conocemos ahora, y pensar en el futuro. ¿Qué Coyoacán queremos? Muchas gracias. Mi nombre es Baltasar Gómez Pérez, del pueblo de Santa Úrsula, Coapa. Sí faltaron muchísimas cosas, se centró todo casi en los Reyes, pero bueno, está también, dentro de los 7 pueblos de Coyoacán, está Santa Úrsula, Coapa. Hay varias cosas que a mí me quedaron muy ambiguas. Una de ellas, por ejemplo, había actividad rural en varios pueblos, no solo en los Reyes de la Candelaria. Por ejemplo, en el pueblo de Santa Úrsula, se vendía antiguamente puestos de flores que se cultivaban ahí, en lo que es la iglesia y lo que es Casa de Tlalpan, antes de llegar a la estadio Azteca. Si ustedes ven una parada de tren ligero, se llama el Vergel. Esa parada debería llamarse Coapa, pero porque le preguntaron a un vecino, oye, ¿cómo era aquí? No, pues esto era un Vergel, se pone el Vergel. Pero obviamente eso ya desapareció. Se le decía ese Vergel porque incluso en el libro que por ahí hicimos, que se llama Rescate de la Memoria Histórica del Pueblo de Santa Úrsula, Coapa, entrevistando a varios vecinos que por desafortunadamente ya fallecieron, se vendía amapola. Se cultivaba ahí la amapola, se cultivaban rosas, se cultivaba el chícharo, todo eso. Cuando se amplía la calzada de Tlalpan en la década de los 60 para hacer el Estadio Azteca, a esta gente que lo quitan de ahí se les manda a Huipulco, que son junto a donde está una clínica de IMSS. Ahí van a ver que se venden flores. Bueno, son del pueblo de Santa Úrsula, Coapa. Bueno, algunos ya no, pero bueno, ahí están los del pueblo de Santa Úrsula, Coapa. Otra de las cuestiones que también me di cuenta de esto es que el Pedregal era el antiguo Teteclán, el paraje de piedras, el lugar de piedras. Por eso los del pueblo de Santa Úrsula les decían Tecuichis, que quiere decir el que vive entre las piedras. Pero no todo era piedra. También había la parte de abajo, que es un fenómeno muy chistoso que también se da cuenta, no sé por qué. La iglesia de San Pablo y de Santa Úrsula pareciera que miran hacia el vacío y le dan la espalda a su pueblo. No, sino porque los movieron para ampliar las calles y ampliar la calzada, y por eso pareciera que Santa Úrsula, la iglesia de San Pablo, le dan la espalda a su pueblo, no, sino que movieron a parte del pueblo y los mandan a los Pedregales, que también era parte del Pedregal. El Teteclán no solo servía para llevar chivas a pastorear, sino también de ahí se obtenían flores. La flor que tú mencionas, esa flor con el que se hace el tejido o el fondo de las portadas, se sacaba de ahí, del Pedregal, que es una flor blanca pequeñita o amarilla, dependiendo de la época. Y se cultivaba muchísimo. Todo esto era parte de lo que sea. Sobre el agua, hay un fenómeno muy raro que se está dando en varios libros que hemos hecho, uno de ellos sobre la colonia reloj, encontramos el problema de lo del agua. La antigua bomba de agua, sobre lo que era el rancho de Xotepingo, ahora es lo que es Ciudad Jardín. Y bueno, que hay una Ciudad Jardín, segunda sección, que es el reloj. Todo eso era manantial, eran ríos. Había antiguamente puentes para cruzar de un lado a otro de lo que es Calzada de Tlalpan, que antiguamente era el antiguo camino San Agustín de las Cuevas, porque pasaba mucha agua. E incluso en el Estadio Azteca había una gran laguna, donde había una leyenda de la famosa, bueno, no tan famosa, pero la sirena de Pedregal. Ahí sobre el estadio se construye esto. El problema del agua es que toda esta agua bajaba de las zonas altas, de la sierra, de la Cusco y de la Magdalena Contreras, y sigue pasando. Por eso digo que faltó mucho. Si ustedes caminan por San Pablo de Tepetlapa, todavía se escucha el agua que corre sobre las calles y va al drenaje. Me imagino que se sabe qué quiere decir Coapa, ¿no? Coapa, Coat, serpiente, Apan, río Aceite, el río que lleva serpiente. Bueno, el río todavía existe.
y lamentablemente la mitad se va a una seca y la mitad se sigue yendo al drenaje. Si ustedes van sobre el Estadio Azteca, hay un viejo río que todavía se está yendo al drenaje, que todavía... Aquí es un problema de sensibilidad, un problema de políticas públicas sobre el agua. Por ahí Jorge de Gorreta había hecho un libro maravilloso que se llamaba Rescatemos los ríos de la Ciudad de México. Él decía que había cerca de 300 o no sé cuántos ríos, entre ríos grandes y pequeños, y que se deberían de rescatar, abrirlos y sanearlos, y rescatar esa gran afluente que tenemos de la ciudad. En la Ciudad de México llueve más que en Londres, pero toda esa agua se va a drenaje. Los ríos no dejan de existir, a pesar de que existen esas bombas, todavía hay agua. El problema es que no hay una política clara, y la gran llegada de los peregrinos y habitantes también falta mucha sensibilidad para darle un adecuado uso del agua. Recordemos que es un uso renovable. Bueno, yo quería agregarnos eso porque son muchas cosas las que hay que agregar. Baltasar Gómez Pérez, del pueblo de Santo Soloporro. Gracias. Muchas gracias, Baltasar. Sí, de hecho sí tenemos algunas de sus publicaciones, no podíamos abarcar todo, pero me centré en lo que más hemos trabajado, y el mensaje central era: el agua proviene de estos manantiales, o proviene de esta formación que tiene la propia ciudad. De hecho, la ciudad antiguamente pues era un lugar de cultivo. Cuando llegaron los españoles, pues empezaron a urbanizar, se empezó a desecar muchas cosas. Ellos se montaron sobre lo que ya existía, pero construyeron muchas cosas encima. O sea, encima de los templos, de los templos prehispánicos, construyeron templos católicos, todo un proceso muy, muy fuerte que se está repitiendo de otra manera a través de la urbanización, y esto tiene desde el siglo XIX. Entonces sí nos faltó mucho, y pues sí les debemos una disculpa por no poder abarcar todo, pero sí les dejé varios temas como para que podamos platicar en otra ocasión. Y sí, nos centramos mucho en los Reyes y en la Cande, porque el tema que más hemos trabajado es el trabajo floral. Buenas noches, quería hacer una pregunta y un comentario. Estela Uribe, a sus órdenes. El comentario es que ahora, abajo de donde empieza Avenida Aztecas, hay un centro comercial, me parece que es Plaza Cantil, y hay un vecindario que está varios metros hacia abajo, como acantilado. Ahí donde construyen sale agua, a pesar de que hay una bomba. Entonces, en realidad, en efecto, está lleno de manantiales por todos lados. Lo segundo es una pregunta de metodología. ¿En qué se diferencia el enfoque del estudio de la problemática que hacen ustedes del que haría la sociología? Sí, pues muchas gracias por esto pues todo es el Cantil, el residencial Cantil, y tiene su plaza comercial y dan al eje 10, ¿no? Están sobre el eje 10. Sí, un poquito, pasando los Reyes, está sobre el eje 10. Ajá. Bueno, y la diferencia metodológica, bueno, yo no soy socióloga, pero lo que yo veo es que los sociólogos estudian problemáticas más amplias, como, ¿qué decir?, pues la migración o cosas, pero desde otra perspectiva. Nosotros podemos estudiar el mismo tema, pero la diferencia es que los antropólogos hacemos lo que se llama trabajo de campo. Entonces vamos a los lugares y tenemos que estar ahí y platicar con las personas y hacer lo que se llama observación participante. Si la señora está moliendo en el metate, yo tengo que moler en el metate para tener esa experiencia y poder describir el peso de la mano del molcajete o de la mano del metate. Tengo que describirlo. O sea, los antropólogos tenemos que pasar tiempo en los lugares y hacemos trabajos como más puntuales, o sea, nada más del pueblo de los Reyes, nada más del pueblo de la Candelaria. Y un sociólogo podría hacer un trabajo sobre la Ciudad de México, porque tiene otra forma de aproximarse. Puede usar otro tipo de herramientas para analizar lo que está estudiando. Yo le puedo platicar de lo que hacemos los antropólogos o lo que hacen los historiadores. Los antropólogos tenemos que ir a campo, experimentar, platicar con las personas. Algunos dicen que somos chismosos,
pero no, es que estamos interesados en la vida de las personas, pero igual les platicamos de nuestra vida, ¿no? El antropólogo crea relaciones con las personas de manera muy cercana, entonces a los que llamamos interlocutores, pues no nada más te sabes su nombre, sino vas conociendo a la familia, se va haciendo una relación de más cercana. Y luego también utilizamos lo que se llama el diario de campo, y entonces ahí lo que tenemos que hacer es que después de hacer trabajo de campo, ese mismo día tenemos que escribir lo que nos dijeron, lo que vimos, lo que escuchamos. Y ese diario de campo tiene una metodología muy especial porque tenemos que distinguir de lo que nos dijeron las personas a lo que yo pensé, lo que yo me imaginé, y de hecho lo escribimos de un lado del cuaderno una cosa y del otro lado la otra cosa, y luego a partir de eso ya hacemos nuestros informes y demás, pero la particularidad es esa, la cercanía, y que son trabajos mucho más puntuales, porque como tenemos que acercarnos a las personas, entonces no podemos abarcar demasiado. Eso sería lo que desde mi experiencia le puedo decir, y los historiadores, que dialogamos mucho con ellos, pues hacen estudios sobre las fuentes, que las fuentes no nada más son los documentos, también puede ser un códice, también puede ser incluso una canción, una obra de teatro, todo ese tipo de fuentes, pero lo que buscan los historiadores es el proceso a través del tiempo. Y otra cosa que hacen los historiadores es lo que se llama crítica de fuentes. Y la crítica de fuentes no es decir, está mal, aquí está, esto se equivocó, sino se refiere a desde dónde lo escribieron. ¿Quién escribió esto? ¿Un biólogo? Pues tiene una mirada. ¿Quién lo escribió? ¿Un cronista del siglo XVI? Ah, pues tiene esta otra mirada. ¿Qué estaba pasando en su contexto en ese tiempo? Ah, por eso escribió esto. Eso es lo que le podría decir, y los sociólogos tienen otras preguntas, otros métodos. No sé si la confundí más. Sí. Hola, buenas noches. Nada más para complementar. Yo soy Arturo Curro, del Centro de Investigación y Documentación Histórica y Cultural de Coyoacán, aquí en Jardín Centenario 16, donde tenemos disponibles algunos de los textos que ya mencionó la doctora. Me parece que el de Patricia Zafa, no sé si es el de Vecinos y Vecindarios, tenemos uno ahí a disposición del público para que lo consulten. Entonces, aquí junto con Lupita nos comprometemos a recopilar los libros que nos falten y ponerlos a disposición. Se está trabajando en la biblioteca digital, entonces estamos trabajando en la biblioteca digital de la alcaldía para que esos textos estén disponibles y cualquiera los pueda consultar, tanto en la biblioteca como en el centro, les repito, aquí en Jardín Centenario 16. Y bueno, felicidades. Y tal vez como complemento, el tema del cambio del trabajo de floricultura en los pueblos. Durante el siglo XX, sobre todo la última mitad, aparecieron los estudios América. Y entonces varios de los vecinos se emplearon justamente en esos estudios, y entonces pasan, porque desaparece el agua, entonces desaparece la actividad de la floricultura. Algunos se emplean en los estudios y se profesionalizan, y hoy algunos de ellos trabajan en la presentación, armando y construcción de la Semana Santa, ¿no? De la celebración de la Semana Santa. Entonces es como un poco de la continuidad de la ocupación de las personas de los pueblos, ¿no? San Pablo, la Candelaria, incluso las colonias más modernas. Y es eso. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, de hecho la Candelaria tiene una representación de Semana Santa que es importantísima y que preparan con mucha anticipación. Y pues el centro de documentación pues es un lugar muy importante para consultar no nada más los libros, sino también tienen documentos, ¿no? Y es un centro que tiene materiales muy, muy valiosos, donde sí vale la pena ir a consultarlo. No sé si algún otro comentario, una pregunta. Nosotros aquí en la Dirección de Cultura, y por consigna del alcalde, nos ha pedido un acercamiento cada vez más hacia los pueblos y los barrios. ¿Sí? Al grado que tuvimos, hasta la primera mitad de
de este año tuvimos un taller en crónica, donde vinieron del Consejo de Cronistas, nos dieron varias ponencias, fue un curso de como 7 semanas, 7 sesiones, y bueno, pues hemos tenido ya reuniones mensuales con las personas que asistieron, y pues la intención es llegar, ojalá se pueda, a hacer un consejo de cronistas de la alcaldía de Coyoacán. Sí hay un interés muy importante, muy grande de acercamiento a pueblos y ganados. Bueno, si ya no hay preguntas y comentarios, yo les agradezco muchísimo su atención y bueno, no les puse ahí mi correo, pero igual se lo dejo a Lupita para que lo tenga quien lo quiera. También si gustan, los que no se anotaron, les podemos hacer llegar los códigos de barra también, ¿sí? los QRs por correo, ¿no? Si nos haces favor de proporcionárnoslos, pero si no se han anotado, pues por favor anótense y se los haremos llegar, independientemente de que, como dice Arturo, los pueden consultar en el centro. Pues muchas gracias. Ahí está.